Qué gusto saludar y darle la bienvenida a todos y cada uno de los que ya están en sintonía, conectados con este tiempo, a cada uno de los que tienen este espacio precioso, dispuestos para recibir hoy de parte del Señor lo que el Señor tiene para nuestras vidas y para nuestros corazones. Gracias a usted que se conecta con este espacio. Bendecimos al Señor por su vida y damos gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Gracias a usted que se ha sumado a ser parte de este tiempo de Free Souls, sembrando y cosechando juntos, una preciosa oportunidad para aprender, para crecer, para ser fortalecidos. Estamos ya en nuestro día número 11. Creemos que Dios es precioso para obrar y en medio de este tiempo estamos también creciendo, siendo fortalecidos, que Dios es el que está abriendo puertas preciosas para nuestras vidas y para nuestros corazones, y también es el que está trabajando en nosotros. No olvide tener a mano su kit para este ayuno, su libreta de apuntes. Siempre es importante escribir lo que Dios nos habla, lo que aprendemos. También las preguntas que tengamos, escríbalas si tiene dudas y preguntas. Y cuando nos veamos o a través de nuestra línea habilitada, haga esas preguntas para que podamos ayudarnos, aclararlas y ser fortalecidos, porque una buena pregunta nos ayuda a traer también aprendizajes nuevos y buenos, que son los que necesitamos en medio de este tiempo, y también eso nos ayuda a ser fortalecidos y a prepararnos para sembrar y cosechar juntos. Quiero invitarle para que demos gracias al Señor por esta linda oportunidad que el Señor nos regala, y esta oportunidad de acercarnos al trono de la gracia del Señor. Hay una invitación que Dios tiene para nosotros y creemos que el Señor es el que obra. El Señor es el que hace algo precioso en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a ti, de reconocer que eres lo que más anhelamos y necesitamos. Señor, tú eres nuestra mayor necesidad, eres aquello que buscamos. Buscamos tu rostro y tu presencia, pero anhelamos que tú nos acompañes. Padre, hoy que tenemos la oportunidad de venir delante de ti, pedimos que nos ayudes y nos fortalezcas. Señor, que guíes nuestra vida y nuestro destino, que guíes nuestro entrar y nuestro salir. Señor, necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos, Señor, tener espacios preciosos de comunión, de intimidad. Tenemos y enfrentamos muchas situaciones, pero podemos ir confiados que tú estás con nosotros, que tú nos fortaleces, que tú nos llenas. Padre, gracias. Gracias por venir a nosotros. Gracias, Señor, por llenarnos con tu gracia, con tu favor y con tu misericordia. Por enseñarnos, por invertir tiempo en nosotros. Gracias te damos, Señor, porque reconocemos que tú has sido bueno y precioso para con nosotros. Te glorificamos a ti, te exaltamos. Amén y amén.
Quiero invitarle a que vaya con nosotros al libro de los Salmos, capítulo 51, y podamos leer la poderosa palabra del Señor, Salmos 51. Y leamos juntos desde el verso 6 en adelante. Dice aquí: Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y borra todas mis maldades. Padre, pedimos que tú nos ayudes y nos fortalezcas en medio de este tiempo, que hables a nuestras vidas a través de tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por lo que haces y traes. Gracias por cuidar de nosotros y también por hablar a nuestras vidas de una forma preciosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. En sus apuntes coloque esta frase o este título: hazme oír. Hazme oír. Hay una súplica de David en el Salmo, y no solo una, sino varias, pero que es interesante lo que él dice. Y hoy quisiera preguntarle: ¿cómo está su oír? ¿Cómo está nuestro oír? Porque muchas veces tenemos oídos que no oyen. No sé si le ha pasado. Tenemos oídos que escuchan lo que le interesa solamente, que prestan atención a intereses propios y no a lo que se está esperando realmente. Tenemos oídos interesados muchas veces, oídos que se dejan engañar con facilidad. Nuestros oídos muchas veces tal vez nos traicionan. Oídos tal vez que necesitan ser convertidos porque les encanta escuchar cosas que no honran al Señor, se deleitan, hacen que nosotros nos deleitemos en eso. Oídos que tal vez son sordos para la obediencia. Es interesante que Jesús en el Nuevo Testamento y cuando estuvo en la tierra usaba una expresión: dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. O también tienen oídos y no oyen. Y uno diría, pero ¿cómo así? Sí. Mire que a veces si usted no quiere escuchar algo, usted lo puede hacer perfectamente. Tenemos oídos, pero ¿será que nuestros oídos sí están prestos para escuchar activamente o no? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos habla de formas diversas, usa diferentes formas para hablarnos, pero el problema es que muchas veces no estoy escuchándolo. Mi oído debe entrenarse a escuchar la voz de Dios. Y esa escucha no es una escucha pasiva, sino es una escucha activa. Pero no solo escucharlo, sino ese escuchar, ¿qué provoca en mi vida? Cuando escuchas la palabra de Dios, cuando escuchas la voz de Dios, ¿eso qué está ocasionando en tu vida? Está ocasionando una respuesta puntual a lo que el Señor está diciendo, está ocasionando en mí un responder puntualmente, activamente, o mi escucha es una escucha pasiva. Sí, he escuchado que Dios me invita a esto, a venir a estar a cuentas, a no hacer esto, pero es lo que escucho, más no es mi desarrollo, no es mi quehacer puntual. David está experimentando en su vida lo que es no escuchar puntualmente la voz de Dios.
David está experimentando en su vida lo que hace el pecado. Y el pecado viene a hacer que no escuchemos la voz de Dios. Viene a confundirnos, viene a meternos como en una cueva para que no le podamos escuchar. Eso no quiere decir que el pecado es más grande que lo que Dios hace, no, sino es algo que tenemos que entender. Viene a estorbar, viene a generar diferentes situaciones para que no escuchemos la voz de Dios. Y David ha descubierto eso. Imagínate tú tener una preciosa relación con Dios donde Dios te habla, donde estás así, pero si miramos en el texto, no hay hasta este Salmo 51, que es lo que se recoge y se menciona que fue después de ese proceso, pero como que hay un proceso de silencio y pareciera que David, Dios está permitiendo esos procesos de silencio para que David vuelva a él, pero como no vuelve, como no, entonces envía al profeta Natán para que lo redarguya y lo haga volver. Pero David ha escuchado la voz de Dios, ha escuchado su palabra, sabe qué es lo que debe hacer, pero no lo está haciendo. Entonces aquí encontramos que muchas veces tenemos oídos que no oyen, oídos que están más dispuestos o se han educado para otras cosas. ¿Sí? Mire que hace unos días me confrontaba con algo que me pasó. No estoy diciendo que sea malo, sino me llevó a una reflexión. Estaba haciendo unos trabajos y entonces, eh, por lo general lo hago en el computador, ta, ta, ta. Entonces me dio por mirar una plataforma de streaming. Entré a una plataforma de streaming, busqué un contenido y entonces dije, quiero ver un poquito qué es esto. Oh, sorpresa, ¿qué pasó? Pues que eso me atrapó por varias horas. Cuando me di cuenta, ya se ha ido el tiempo. Pero me pasó algo y decía, pero me escuché todos esos contenidos, no son contenidos cortos, son contenidos largos, se me fue el tiempo. ¿Por qué me pasó eso? Después intenté escuchar otro contenido después y con eso sí no me pasó lo mismo, un contenido de pronto un poco más espiritual. Entonces empecé a, después de que me pasó eso, analicé lo siguiente, dije, mis oídos están muy dispuestos y no se cansan de escuchar ciertos contenidos, pero ¿por qué? Con lo que tiene que ver con mi fe y eso parece que sí. Y para mí, por el lo digo, es una reflexión para mí que entendí ahí. Aquí hay algo que tengo que prestarle atención. ¿Por qué? Porque me puedo confiar. Yo me puedo confiar que, no, Dios me usa, Dios me habla, entiendo las escrituras, gracias, Dios trae revelación. Me puedo confiar en eso, pero ese detalle prendió una alarma. Pilas. Ojo, tienes oídos, pero se inclinan más hacia ciertas cosas. Pilas, tienes que corregir eso. Y entonces tengo que entrar en un proceso de corregir eso, ¿sabes? Porque a veces la escritura no tiene la misma relevancia que otros contenidos, porque no estamos desarrollando nuestro proceso de escucha activa. La escucha activa es importante. Aquí David en esta escritura del Salmo usa una palabra que tiene una connotación bien interesante. Y quiero que pose su mirada en el verso 8 cuando dice, hazme oír. Hazme oír qué? Gozo y alegría. Dos cosas que ha perdido David. Que ha perdido. Cuando el pecado viene, cuando fallamos, se pierde el gozo.
¿sí? Se pierde el gozo. Y también que se pierde la alegría porque empezamos a sumirnos tal vez en la depresión, en la culpabilidad, empezamos a tener muchas cosas, muchas voces que vienen a nosotros, que hablan y que intentan torcer el propósito de Dios. Pero David usa una palabra para que se usa en el hebreo, que es la palabra chamá. Chamá es la palabra S-H-A-M-A con tilde, chamá. Y el chamá nos habla de escuchar, de oír, un grito. Entonces, hay una percepción auditiva, oír, escuchar un sonido. Pero también esta palabra tiene una connotación de no simplemente escuchar, sino de prestar atención, de aprender a entender, de aprender a discernir. Entonces ya no es solo el proceso de escuchar normal, sino es un proceso de escucha que me lleva a una comprensión. Es un proceso de escucha donde presto atención. Prestar atención es concentrar todos mis sentidos en aquella persona o en aquella voz que estoy escuchando. Pero también esa chamá tiene una connotación de respuesta. Y la respuesta es obediente. Escucho con el propósito de obedecer. ¿Sí? De aquí es donde se desprende de esta chamá, se desprende algo que hace y que encontramos en el Antiguo Testamento una expresión que dice, oye, oh Israel. ¿Sí? Ese oye, oh Israel, ese chamá Israel, ese chamá tiene la connotación de escucha y obedece ya. No hay una opción. El oír que está hablando David, que se nos presenta en el Salmo 51, no es el oír normal, no, es un oír para actuar y responder en obediencia. Y eso es lo que David quiere volver a tener en su vida y quiere recuperar. ¿Sí? Eso lo perdió, esa obediencia a lo que está escuchando. Perdió en su obediencia, perdió en su escucha activa y entonces ahora quiere que eso vuelva a su vida. Quiere volver a escuchar, pero no escuchar simplemente vanas repeticiones, sino escuchar con el propósito de comprender, de entender, de discernir y de actuar en obediencia acorde a eso que está escuchando. Entonces aquí no simplemente es el proceso de escuchar, ¿sí? Porque ahí es donde muchas veces fallamos. Queremos escuchar la voz de Dios, pero nuestra escucha es una escucha de si lo que Dios me habla está acorde a lo que yo quiero, lo voy a obedecer. Y ese es el problema. El problema que muchas veces nosotros nos enfrentamos es que tenemos como opción la obediencia, dependiendo si se ajusta a los parámetros que tengo o no. Y ese es un problema en nuestra relación y en nuestra comunión con Dios. Porque Dios cuando te habla no está esperando que decidas si quieres o no hacerlo, sino está esperando que tú lo hagas. No te habla el Señor para esperar a ver si de pronto tiene la opción. No, te está hablando para que tú y yo, en obediencia, nuestra respuesta, nuestra escucha es con una respuesta a ir a hacer de forma obediente aquello que estamos entendiendo y que estamos discerniendo, que estamos aprendiendo. Y eso es importante. Entonces aquí hay un propósito, hay un reconocimiento de una realidad auditiva que ha afectado su vida. David, en su pecado, ha experimentado un sonido, un mensaje que viene de su interior y que lo ha oprimido. Por eso David usa
a reglón seguido la expresión, dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Y ese recrearán los huesos que has abatido es una reflexión que nos lleva a pensar que lo que trae cuando fallamos el pecado es un abatimiento. Es como, como esa pérdida de fuerza. Eso es lo que trae el pecado a nosotros. Y David quiere que sus huesos, que los que han sido abatidos a causa de sus decisiones, recobren, y usa la palabra recrearán. Y esta, digamos que esta palabra, una traducción también es regocijarse, que mis huesos otra vez se regocijen, que vuelva aquello que perdí, que vuelva aquello que no tengo a causa de haber sido desobediente. ¿David conocía las advertencias de Dios? Sí. ¿David conocía la palabra de Dios, lo que Dios decía? Sí. Pero ¿qué pasó? Hubo un problema con su escucha. Su escucha no fue una escucha activa para hacer conforme a lo que está escuchando, sino fue una escucha pasiva. Se dejó envolver y perdió aquello que tenía valioso en su vida y ahora quiere recuperarlo. Entonces, entendemos que aquí hay una petición para que Dios traiga una intervención. No pide sentir simplemente gozo. Pide que Dios sea aquel que cambie su narrativa interna. Hay una voz que siempre nos acusa. Nuestra conciencia siempre nos acusa. Y no hay nada más feo que usted estar siendo acusado en su interior. Entonces David tiene una súplica para que Dios pronuncie una palabra, un decreto, un anuncio, que él pueda oírlo, para escuchar nuevamente la voz de Dios, pero ahora con el propósito de escuchar y actuar. David tiene una diferencia con su antecesor. Saúl perdió el trono. ¿Por qué? Porque escuchaba la voz de Dios, los mandatos de Dios, y Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, veía la palabra de Dios no como una obediencia absoluta, sino como una elección. Dios lo envía a destruir una nación, porque han sido malos contra Israel y también han sido malos contra Dios. Y entonces Saúl es la persona que Dios quiere usar para traer juicio, corrección a esa nación. Y entonces dice que cuando Saúl va, Saúl se encuentra con el rey, con varias cosas, y entonces la orden es exterminar todo, ganado, todo lo que hay, porque han pecado contra Dios. Pero en la ejecución de la orden de Dios, Saúl, tanto él se deja influenciar por los... Pero ¿cómo vamos a acabar? Mire estas mujeres tan bonitas, ¿cómo las vamos a acabar? ¿Cómo vamos a acabar estos ganados? Entonces la orden de Saúl es maten lo más feito y dejen lo más bonito. Y entonces, cuando viene el profeta y encuentra en la tienda de Saúl al rey enemigo, dice, ¿qué has hecho? Señor te dio una orden, ¿por qué has hecho esto? No, pero es que la gente me convenció, pero es que mire esos, además los ganados que dejé y todo eso es porque los voy a ofrecer en sacrificio para Dios. Y ahí es cuando escuchamos una palabra que dice, ¿qué se complace el Señor? ¿Qué es lo que complace más al Señor? ¿La obediencia o los sacrificios? Tenemos la concepción de que Dios se complace en nuestros sacrificios. Entonces Saúl, cuando ya se ve descubierto, quiere que su sacrificio, no voy a ofrecerlo al Señor, ¿cómo el Señor se va a poner bravo conmigo? Si mire, eso es para el sacrificio. Eso no fue lo que el Señor dijo que tenía que hacer. Y ese día
él perdió el reino. ¿Por qué lo perdió? Porque escuchó una orden de Dios, pero no hubo en él una consecuencia, un shamá, una obediencia puntual a lo que Dios dijo. No, su obediencia fue acomodada según él quería y según lo influenciaron para tomar decisiones. Le pregunto, ¿tu obediencia, mi escucha cómo es? ¿Mi obediencia es puntual o mi obediencia está inclinada según lo que yo quiero y me beneficia y quiero hacer? Ahí es donde estamos errando. Ahí es donde no estamos entendiendo. ¿Por qué le pides al Señor, Señor, háblame? Si Él te habla y no haces caso, y no hago caso. ¿Para qué sirve que yo le diga, Señor, habla mi vida, por favor? Bueno, eso es una petición muy loable. Pero tenemos muchas personas que han escuchado la voz de Dios, pero no están obedeciendo. Entonces no hay una chamá, no hay un proceso de escucha activo que genere mi obediencia, sino hay un interés porque nos gusta que Dios nos hable, pero no nos gusta obedecer a su voz. Hoy estamos en una generación que le gusta escuchar y oír, pero no se compromete, pero no están dispuestos a obedecer, sino al contrario. Mire, los algoritmos que hoy presentan cada una de las redes y la internet buscan satisfacer lo que a ti te gusta. Entonces, cuando tú le das clic a algo o escuchas un contenido, ellos te siguen enviando de eso porque entiende el algoritmo que es lo que te gusta. Y así muchas veces vivimos nuestra comunión y relación con Dios. Escuchamos, lo que queremos escuchar, lo que nos gusta. Entonces a mí me gusta que Dios me ama, que Dios está conmigo, que el Señor es mi fuerza. Eso es lo que a mí me gusta. Pero cuando me aparece sea fiel, uy, no, eso no. Hay que buscar al Señor, hay que orar. Uy, no, esos contenidos no me gustan. No, a mí me gusta es que me digan que Dios me ama, que Dios esta semana me va a proveer, que Dios va a estar conmigo. Eso me gusta escucharlo. Pero a la par de eso, a la par de la promesa hay una exigencia. Hay unas condiciones que hay que cumplir. Y es ahí donde eso no nos gusta. Lastimosamente eso no nos gusta. Entonces la pregunta es, ¿quieres oír? Pero quedarte solamente siendo oidor, no. No sean, dice Jesús, solamente oidores, sino sed oidores y hacedores. Lo une, no lo separa. No dice sean oidores o hacedores. No lo separa, lo une en un propósito. Y es, hagan ambas cosas, escuchen y hagan. Hay personas que podemos estar llenos de solo escucha. Ay, es que suena muy bonito, es que es tan chévere que Dios me diga que me quiere, que me ama, pero no estar dispuestos a ser obedientes a lo que estoy escuchando. Hoy eso me tiene que confrontar. David dice, si lo transliteramos de otra forma, Señor, yo quiero ser obediente para que a mi vida vuelva el gozo y la alegría. El gozo y la alegría son el resultado de la obediencia, de esa escucha obediente. Esa es la recompensa que Dios tiene para cuando escuchamos y obedecemos. Hay partes de la Biblia que encontramos una expresión de gratitud
¿Por qué David puede decir después el gozo del Señor es mi fuerza? ¿Por qué hablar del gozo y de la alegría? Porque es lo que el Señor quiere tener para con todos y cada uno de nosotros. No quiere que estemos sumidos en otra cosa, pero muchas veces no viene el gozo y la alegría, el regocijo. Hay un cambio radical que Dios quiere traer del estado emocional y espiritual, pasar de la angustia a una celebración, el hacer tu voluntad. Me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado. Y lo encontramos en el Salmo 40, versículo 8. Dice, quiero leérselo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y mira eso tan precioso. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y este salmo lo escribe David en el marco de ese entendimiento. Quiero leerle unos versículos antes. Dice el verso 6, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Imagínense. Este salmo está escrito después de este proceso. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Dios mío, que me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sí ve lo precioso que Dios provoca? Lo que provoca en nosotros una escucha activa, lo que provoca en nosotros un shamá, no de oír, ay, me encanta oír. A veces nos encontramos con personas que les encanta oír, pero no están siendo transformados por lo que escuchan. Y déjame decirte que si nosotros escuchamos la voz de Dios y no actuamos acorde a eso, es un mal síntoma. Acordémonos de Saúl. Saúl quería disfrazar su desobediencia con holocaustos, con sacrificios. Y Samuel le dijo, ¿qué le agrada más al Señor? Los sacrificios del Señor son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará. La obediencia es lo que Él demanda, más allá de los sacrificios. No obedezcas para hacer sacrificios, obedece a lo que Dios dice. El sacrificio es una forma de adorar a Dios, de servir al Señor, pero el centro de nuestro actuar es obediencia. Ese chamá es el que necesitamos en nosotros. La oportunidad de entender que no simplemente es que escuches lo que te gusta. Ay, no, es que la voz de Dios tiene que ser así, ¿no? Pero a veces el Señor también es fuerte. A veces el Señor te va a decir cosas que no te van a gustar, me va a decir cosas que no me van a gustar. Y entonces eso es menos palabra de Dios. Mira que hoy en día tendemos a no hablar de ciertos temas, de ciertas cosas, porque es lo que no gusta escuchar, consagrarse. No gusta mucho el que tengo que arrepentirme, dejar mi pecado, si no me voy a ir al infierno. No, no. Y esos y otros temas, el Señor está pronto a venir. ¿Por quién va a venir? Me gusta, no, todo lo puedo. Dios está conmigo, sí, Dios está contigo. Pero si no te arrepientes, estás contra Dios. Si sigues en esa vida que llevas, no vas camino a la redención, sino camino a la perdición. El camino a la vida eterna es despacioso. Está lleno de situaciones que confrontan nuestra vida para corregirnos. Ay, no, a mí no me gusta sufrir. A mí eso no me gusta. Hay una película que se conoce como El progreso del peregrino, un libro que escribe Juan Bunyan
relatando como el proceso de la vida de un cristiano para llegar a la eternidad. Y ahí hay un personaje que se llama Flexible. Flexible ha escuchado al peregrino hablar de un lugar bonito donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor. Y entonces él quiere acompañarlo. El peregrino lleva una carga pesada, sus culpas. Flexible no las lleva. Y entonces Flexible insta, vamos rápido, peregrino, apúrate que quiero llegar ya a ese lugar. Y entonces dice que un día van caminando en el libro, la historia dice que van caminando y un día caen en un pozo. Porque van en medio del camino y no lo vieron. Y entonces Flexible, frente a esa primer prueba, llega y dice, no, si así es el comienzo para llegar a ese lugar tan precioso, yo no voy por allá. Pues, que sé, qué tal ir a un lugar donde toca pasar por dificultades, por cosas, no, yo quiero es rapidito, facilito. No, yo me devuelvo, yo no voy a continuar. Y Flexible abandona al peregrino y se vuelve otra vez a su casa. Y los nombres que utilizan en este libro son así, Flexible. ¿Cómo actúa de una forma flexible? Entonces no me comprometo, no, frente a dificultades. Ay, no, yo a sufrir, no. Pasar por eso, no. Yo me devuelvo, no. Pues puede ser muy lindo el lugar donde usted está prometiendo, pero yo no voy a pasar por dificultades. No, yo estoy muy bien así. A veces actuamos de esa forma, con flexibilidad. Necesitamos no ser flexibles, sino radicales, fervorosos para seguir al Señor. Padre, yo te pido que tú nos ayudes en este tiempo, en este momento. Señor, que tú fortalezcas nuestras vidas y nuestros corazones y nos ayudes de una forma preciosa y sobrenatural. Gracias por lo que has hecho en medio de nosotros. Nos disponemos en nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias por lo que estás haciendo. Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos que tú nos hables de una forma preciosa y sobrenatural. Nos disponemos en tus manos. Gracias por cuidar de nuestra vida y por llevarnos de bendición. Ayúdanos, Señor, a entender que no solo quieres que te escuchemos, sino que nuestra escucha sea obediente. Perdónanos porque muchas veces hemos querido comprar nuestra obediencia según nuestros propios principios y nuestra propia forma. Queremos muchas veces actuar de una forma que no es, pero pedimos que tú nos cuides y que tú nos fortalezcas. Señor, ayúdanos. Fortalece nuestra vida y cuida de nosotros. Padre, quita de nosotros eso que nos está impidiendo ser obedientes a lo que estamos escuchando. Dígale eso al Señor, dile, Señor, quita de mi vida aquello que me está impidiendo no ser obediente, solo escuchar y acomodar la palabra y lo que escucho a lo que yo quiero. Señor, oramos para que seamos fortalecidos y llenos de tu gracia. Señor, perdona nuestra desobediencia. Ayúdanos y fortalécenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy es una oportunidad preciosa para recibir y para ser obedientes. La reflexión de hoy, la invitación es, ¿escuchas la voz de Dios, pero eres obediente? ¿Soy obediente? ¿O solo me gusta escucharla, pero no hay una transformación en mi vida? Dios le bendiga, gracias por habernos acompañado, el Señor le fortalezca y Dios le guarde en medio de este camino. Nos encontramos en nuestro tiempo de cierre. Que Dios fortalezca nuestras vidas y nos transforme.